Bueno, vamos a ver el problema del conocimiento en Ortega y Gasset. Ya sabéis que el problema del conocimiento también se puede nombrar como epistemología y que va unido al problema de la realidad, también conocido como metafísica. Bueno, antes de nada vamos a ver todos los archivos que tenéis ya subidos al aula virtual y que, bueno, pues aparte de, como siempre, los esquemas, con los apartados más importantes de la teoría de Ortega, pues vamos a trabajar hoy con varios textos. En primer lugar vamos a ver, este fragmento de la obra El tema de nuestro tiempo, que además es el texto para EBAU, el texto para comentario en EBAU. Vamos a ver también otro fragmento que he puesto como la tragedia del idealismo, aunque está sacado de la obra que es Filosofía. Por otro lado, un fragmento muy pequeñito, pero que nos sirve para entender lo que es el raciovitalismo, también de la obra El tema de nuestro tiempo. Y ya para terminar, el texto que os he puesto como tarea para entregar a la vuelta de las vacaciones, que está también sacado de el tema de nuestro tiempo, ya sabéis que es la obra para comentar en EBAU. Entonces, bueno, antes de que os pongáis a hacer la tarea, pues vamos a explicar la teoría y luego pues vamos a leer también uno a uno esos 4 textos, ¿vale? Antes de nada, pues tenemos que saber cómo se estructura este apartado de la teoría de Ortega y, como veis, pues hay 3 etapas. La primera es la etapa del objetivismo, la segunda es la etapa del perspectivismo y la tercera es la etapa del racio-vitalismo. En cada una de ellas, Ortega, digamos que se va a dejar seducir por una influencia filosófica distinta. Por eso es muy importante que a la hora de estudiaros las distintas etapas en el pensamiento de Ortega, pues empecéis por ver el vídeo anterior, que es la introducción a su pensamiento, y en concreto que os fijéis en el contexto filosófico. ¿Por qué? Pues porque ahí os he explicado lo que significa el historicismo de Dilthey, lo que significa el relativismo de Nietzsche, aunque esto lo tenéis un poquito más reciente, lo que significa el existencialismo de Sartre o de Heidegger y lo que significa la fenomenología de Husserl. Y bueno, pues entender lo que suponen estas corrientes en la historia del pensamiento, pues va a ser fundamental para comprender después la teoría del conocimiento de Ortega. Entonces, bueno, si no lo habéis hecho todavía, pues deberíais ver el vídeo anterior. ¿Vale? Vamos a empezar entonces por la primera etapa, que es la etapa del objetivismo. Vuelvo a los esquemas. Y bueno, como veis, pues esta es una primera etapa en la que se está formando el pensamiento de Ortega, la etapa de formación, y pues son 12 años, desde 1902 a 1914. ¿Cuáles son las dos fuentes filosóficas fundamentales durante esta etapa? Pues en primer lugar el pensamiento griego y en segundo lugar la filosofía alemana neokantiana. Como sabéis, Ortega completó su formación en Alemania y bueno, pues estuvo inmerso en círculos de pensamiento neokantiano, lo cual pues también se sumergió en la lectura de la crítica de la razón pura de Kant, y esto va a ser fundamental en esta primera etapa de la formación de su pensamiento y de la elaboración de su teoría epistemológica. También va a ser fundamental para comprender esta etapa de formación la fenomenología de Husserl. Luego veremos por qué. Bueno, ¿cuál es el rasgo fundamental de esta primera etapa? Pues la necesidad de superar, por una parte, el idealismo y por otra parte, de superar también el realismo considerado dogmático por Ortega y Gasset. ¿Por qué se necesita superar cada una de estas dos corrientes? Bueno, pues en primer lugar, hablemos del idealismo. Estoy en la primera etapa, ¿vale? La etapa del objetivismo. Y he dicho que de lo que se trata en esta etapa
es de superar, por un lado, el idealismo y por otro lado, de superar el realismo, de superarlos para, bueno, en realidad, reconciliarlos. Habría que llevar a cabo una reconciliación. ¿Por qué le parece a Ortega insuficiente el idealismo? Bueno, vosotros sabéis ya lo que es el idealismo porque habéis estudiado a Kant, sabéis lo que es el giro copernicano, ¿no? Y sabéis que la filosofía posterior a la teoría del conocimiento de Kant, pues, y también al empirismo de Hume, se considera idealista. ¿Por qué? Bueno, pues porque parten de una tesis y es que la realidad básicamente responde a la conciencia del sujeto que la piensa, ¿no? O no tenemos pruebas o no podemos ir más allá de nuestros propios contenidos mentales. Conocimiento siempre es conocimiento desde una conciencia determinada, no podemos acceder a la realidad en sí, ¿no? Lo que Kant llamaba el noúmeno. Todo es fenómeno, todo es ya filtrado por las otras categorías del pensamiento, con lo cual pues la realidad en sí sería inaccesible. El problema del idealismo para Ortega es que nos conduce al subjetivismo, es decir, si yo no puedo acceder a la realidad que hay fuera de mi mente pensante, pues me quedo encerrada en una jaula de oro, ¿no? Que son mis propios contenidos mentales. Y lo que es peor, no puedo comunicarme con cierto grado de certeza, ¿no? Con pruebas fiables, no puedo saber si otro sujeto está hablando de la misma realidad de la que yo hablo, ¿no? El ejemplo que poníamos en clase, si yo digo que la mesa es verde, no sé cómo está pensando mi compañero ese mismo verde, aunque los dos hablemos acerca del verde de la mesa, cada uno de nosotros puede estar hablando de contenidos mentales distintos, ¿no? Y la experiencia subjetiva pues es incomunicable. Por otro lado, el realismo tampoco le parece adecuado, ¿no? A Ortega para hablar de la realidad. El realismo se suele considerar un planteamiento ingenuo porque parte de la premisa de que hay una realidad, ¿no? Que está ahí fuera y el sujeto, armado con una serie de estructuras cognitivas, se acerca a la realidad para captarla tal y como es, ¿no? Por lo tanto, el realismo, dice Ortega, que se caracteriza por su dogmatismo, ¿no? Hay una realidad en sí que está ahí a la espera de un sujeto que la conozca y si somos rigurosos con nuestras maniobras intelectuales, digamos que podemos recoger con exactitud lo que esa realidad es, ¿no? Bien, las dos posturas serían posturas extremas, cada una de ellas estaría en un polo diferente. Estos parten de que la realidad es al margen de un sujeto que la piense y estos parten de que de lo único de lo que tenemos certeza es de que hay un sujeto pensante, pero lo que provoca esos efectos en las estructuras cognitivas del sujeto, pues bueno, no podemos saber con certeza qué es ni cómo es. Lo que dice Ortega es que tenemos que reconciliar ambas posturas y lo que él plantea es bueno, pues partir de la postura de Husserl, del que os hablaba en el contexto filosófico. Esta postura se conoce como fenomenología y probablemente se puede resumir en la siguiente tesis. No hay conciencia sin objeto, igual que tampoco hay objeto sin conciencia, ¿no? Para poder hablar de un objeto determinado, pues tiene que haber una conciencia que aborde ese objeto. Y de la misma manera, una conciencia que no tenga un objeto pensable del que hablar, pues sería una conciencia completamente
absurda, ¿no? Incluso si la conciencia piensa acerca de la propia conciencia, ya se está convirtiendo a sí misma en objeto, ¿no? La conciencia siempre es conciencia de algo, nunca funciona por sí sola, digamos. Entonces, bueno, esta reconciliación entre el idealismo y el realismo vendría de la mano de Husserl, ¿vale? Bueno, seguimos con los esquemas del aula virtual. Dice Ortega que hay un hecho problemático y es el desfase de España con respecto al resto de Europa. Dice el español ensimismado e individualista, y aquí podríamos hablar del prototipo de hombre ensimismado, con ensueños literarios que confunde la realidad con sus propias ilusiones, ¿no? Podríamos hablar de El Quijote, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que se cobija en ilusiones, en ensueños literarios, que confunde los molinos con gigantes. Y esto hace que se deslinde de la realidad, ¿no? Que descuide su vínculo con la realidad. Y esto es lo que caracteriza, dice Ortega, al temperamento español. Y por eso está alejado del resto de Europa. ¿Cómo corregir esa tendencia nuestra al ensimismamiento, al individualismo, al descuido de nuestra relación con la realidad? Bueno, pues a través de la ciencia, el rigor, el método, que nos pueden devolver de alguna manera las garantías a la hora de vincularnos con la realidad. Bien, estos son un poco los puntos que antes os he mostrado en la pizarra. El realismo tiene una visión dogmática del mundo que le conduce a intentar explicarlo todo desde patrones matemáticos que resultan a todas luces insuficientes. Por otro lado, el escepticismo tampoco es una salida porque conduce al bloqueo, ¿no? Partir de que mi verde es mi verde y nunca voy a poder saber cómo es el verde de otra persona, pues al final conduce a un callejón sin salida, ¿no? El famoso solipsismo que veíamos cuando hablábamos de Hume. La propuesta de Ortega es superar, integrar ambos planteamientos. ¿Por qué? Pues porque a la vida, objeto fundamental del conocimiento, solo se puede acceder cuando se concilian ambas posturas. ¿Por qué? Pues porque el sujeto, el yo, nunca es sujeto, nunca es yo, hasta que no se separe de la realidad. Es decir, hasta que no es consciente de que la realidad, de que lo otro, de que lo que no es él, le supone un límite, un obstáculo. A este respecto, pues podemos poner el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Por qué el yo solo es yo cuando se enfrenta a la realidad? Imaginémonos un individuo que es parte de una tribu y que pues tiene un sentido absolutamente comunitario de la existencia, ¿no? Él es miembro de su tribu, miembro de su clan, y dentro del clan pues no hay individualidades, digamos, ¿no? Cada uno simplemente es una función dentro del todo, pero no hay lugar para la individualidad. Imaginemos que ese individuo enferma y la tribu pues detecta que es un peligro, que puede contagiar al resto, y entonces lo abandonan en el bosque y lo dejan abandonado a su suerte. Probablemente ese individuo será consciente de su individualidad, valga la redundancia, cuando los demás lo abandonen, cuando le dejen de lado, ¿no? Cuando desaparezcan, cuando el grupo desaparezca de su existencia. Dice Ortega, para expresarse y definirse necesita el ser humano de los demás. Yo y mundo son correlativos e inseparables. Un mundo objetivo, independiente de la conciencia, es indemostrable. El yo va unido indisoluble y radicalmente al mundo, en cuya resistencia se encuentra a sí mismo. Es decir, solo podemos saber verdaderamente quiénes somos
cuando en un momento de nuestra existencia tenemos que enfrentarnos a los límites que nos marca la propia realidad, ¿no? Bueno, creo que con esto tenemos la primera parte del pensamiento de la epistemología de Ortega pues bastante trillada. Entonces vamos a leer ya el primer texto. Aquí lo tenéis. Vamos a ver. Volvemos al aula virtual. Perdonad, pero a ver, hay un pequeño problema técnico. Voy a subir esta parte del vídeo y cuando lo solucione pongo la continuación.